Estamos aquí de nuevo en su programa estelar, Aportando RD, por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a tratar el tema sobre qué está pasando en Venezuela. Y se han establecido muchísimas conjeturas sobre lo que está sucediendo allá en Venezuela. Y nos preguntamos, ¿cuál es la realidad de Venezuela? ¿Es Venezuela un narcoestado? ¿Existe todavía lo que es el cartel de los soles allá en Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro Moro está ahora mismo bajo custodia de los Estados Unidos, allá en lo que se llama una cárcel de Brooklyn, donde se están dando una serie de condiciones y que ya se le pasó prácticamente una audiencia preliminar con el objeto de llevarlo a juicio? En esa audiencia preliminar, pues, Nicolás Maduro dio a conocer elementos que son determinantes, quizás luego cuando el juez pondere. Al juez preguntarle cuál es su nombre, la respuesta de Nicolás Maduro fue: yo soy el presidente constitucional de Venezuela. Pero se le preguntó por su nombre y dijo su condición. ¿Es en realidad el presidente constitucional de Venezuela todavía? Sí y no. Sí, porque la vicepresidenta, que fue quien la relevó en base a un acuerdo con los Estados Unidos, prácticamente hizo mención, y no es una presidenta, no fue consagrada, juramentada como presidenta oficial, sino provisional, porque ella misma reconoce que el presidente actual es Nicolás Maduro. Ahora, ¿le beneficia en algo a Nicolás Maduro, quien estaba acusado como jefe del cartel de los soles, algo que ya fue desestimado y fue eliminado dentro de ese andamiaje de querellas que se iban a presentar por parte del Ministerio Público? Entonces, en la actualidad podríamos decir que ya los cargos, aunque son menores, tienen una incidencia significativa en el ámbito de lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los cargos de conspiración por introducción de drogas a los Estados Unidos y otra serie de elementos más que son agravantes a la posición de Nicolás Maduro. Y aunque Nicolás Maduro diga que es el presidente oficial de Venezuela, podríamos decir que hay una serie de elementos que a su debido momento van a presentar pruebas sobre quién en verdad es Nicolás Maduro, quién era cuando estaba en Venezuela y quién es ahora mismo como titular de una celda en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir, hay dos grandes testigos de cargo hacia Nicolás Maduro. Están las confesiones del Pollo Carvajal. Debemos recordar que el Pollo Carvajal fue el director de inteligencia de Hugo Chávez y posteriormente pasó con Maduro. Este señor guarda muchos secretos. Guarda muchos secretos, como al igual Nicolás Maduro conserva también muchos secretos que lo requieren los organismos de inteligencia de los Estados Unidos para saber quiénes más están implicados en esta corriente, en este andamiaje donde el narcotráfico y el narcoterrorismo, así como el lavado de dinero, ha ido presentando evidencia de que muchos gobernantes y exgobernantes han disfrutado de esas mieles del poder, porque sus candidaturas, sus procesos electorales han estado siendo, podríamos decir, financiados con estos recursos. Y hay otro elemento, otro testigo de cargo que podríamos decir que es fundamental, es estelar, y nos referimos precisamente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien debemos recordar
que en los mediatices de ese proceso electoral de Honduras, su partido, que tenía como representante a Papi Asfura, o Narri Asfura, su nombre real, tenía un candidato débil, con un partido fuerte, pero un partido cuestionado, porque el jefe de ese partido, su presidente, estaba detenido en los Estados Unidos con cargo de narcotráfico, pero ya no con cargo, condenado a 45 años en la costilla. Nicolás Maduro, que como vemos ahora en esa imagen, que fue extraído de allá de Venezuela, del fuerte Tuna, a través de lo que yo denomino una operación militar. Esa sí es una operación militar especial, porque fue una extracción, pero también dentro del contexto de lo que son las operaciones militares, vamos a decir que es una incursión. Fue una incursión nocturna, por lo cual todos los elementos que anteceden a una incursión nocturna fueron tomados en cuenta. Y como decíamos en un principio, para realizar una operación nocturna, lo primero que hay es conocer al enemigo. ¿Tiene el enemigo herramientas o armamentos para evitar una incursión nocturna? Es probable que la tenga, pero donde existe superioridad a nivel de lo que se llama tecnología, todo eso se echa a un lado. No podemos comparar lo que es las Fuerzas Armadas de Venezuela con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando el presupuesto de los Estados Unidos ronda los 900.000 millones de dólares. Y los armamentos que tiene Venezuela son armamentos ya vetustos, viejos. Con ello podríamos decir los misiles para de defensa antiaérea, los S-300, ya están pasados de moda. Son misiles de origen ruso y fueron diezmados prácticamente por un elemento principal que es de guerra electrónico, el avión EA-48G, que lanza unas cápsulas ALQ-99, neutralizó todo lo que se podría decir el sistema tecnológico de Venezuela. Pero no solo eso, los apagones que se dieron para neutralizar lo que se llama el sistema de mando y control después que se bombardearan varias instalaciones militares, fortalezas. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién realizó ese operativo allá en Venezuela y precisamente en el fuerte Tuna? ¿Por qué el fuerte Tuna? Bueno, debemos recordar que toda operación militar está precedida por una operación de inteligencia. Normalmente en el ámbito civil, en el argot civil, se habla sobre obtención de información, pero en el ámbito de la estrategia militar o inteligencia estratégica, nosotros nos referimos no a la información, sino nos referimos a una depuración de esa información a través de un proceso del ciclo de inteligencia, donde esa información se lleva por un ciclo correspondiente para analizarla y se obtiene un producto final que es la inteligencia. A través del proceso de inteligencia se determinó dónde se movía Nicolás Maduro, dónde pernotaba cada noche. Y Nicolás Maduro tenía más de 3 lugares donde podría pernoctar. Pero los servicios de inteligencia determinaron que ese día 3 de diciembre, una fecha para recordar, porque hay varios acontecimientos que matizan esa fecha. Y por eso nos preguntamos, ¿fue casual o fue causal esa fecha? Demasiadas casualidades, porque debemos recordar que la extracción al dictador Manuel Noriega allá en Panamá, en los años 80-90, 1989, fue también un día 3. Pero debemos recordar que también, a su vez, no asesinato, el ajusticiamiento de este comandante de la Guardia
revolucionaria iraní Qasem Soleimani, también allá en Irak fue alcanzado por un misil por orden del hoy presidente Donald Trump. Entonces, vemos que esas actividades de día enero 3 como que se están tomando por causalidad o por casualidad. No creemos en las casualidades. Pero ese día 3 podríamos decir que pudimos notar allá en Fuerte Tiuna para la extracción después de un gran andamiaje militar donde intervinieron más de 150 aeronaves, entre ellos F-35 y el F-22 Raptor, dentro del F-35, que es un avión que va con un valor desde los 82 millones de dólares hasta 109 millones de dólares, porque tiene 3 categorías, A, B y C. Son aviones ambos de quinta generación, el cual operó allá en Venezuela, el tipo C. El F-35 tipo C, que es de despegue vertical, ese fue el que trabajó allá en. Pero hay que tomar en cuenta que esos dos aviones, tanto el F-35 como el F-22 Raptor, son aviones de quinta generación, son aviones de casi Mach 3, son aviones furtivos. El F-22 es una máquina de guerra. Su valor total ronda los 148 millones de dólares. ¿Por qué tan caro? Porque tiene una serie de elementos que le permiten invisibilizarse ante los radares enemigos, pero no solo eso, es una máquina de guerra que todavía no ha podido ser tumbada una en un teatro de operaciones. Ese F-22 es un avión que ha sido limitada su producción dado los altos costos que tiene, porque requiere pernotar cuando no está en servicio en un espacio exclusivo y con unas condiciones que son debidas. Tiene un mantenimiento caro. Por eso no ha sido un producto comercial. Nadie más lo tiene los Estados Unidos solamente. Pero con relación a esa extracción, a través de una incursión nocturna allá en ese fuerte en Venezuela, el Fuerte Tiuna, ¿quién realizó esa extracción? Vamos a hablar que un grupo especializado en este tipo de operaciones de rescate de rehenes, operaciones antiterroristas, pero a su vez que tiene una proyección global en base a lo que se llama una capacidad operativa externa como parte de los esfuerzos de los Estados Unidos. Nos referimos precisamente al grupo Delta Force, que es un grupo que surgió en el año de 1977 como una réplica, una emulación de lo que es el grupo SAT de Reino Unido. Fue tomado como ejemplo el grupo SAT de Reino Unido para crear un grupo con características similares que respondiera a las necesidades actuales. Debemos recordar que en 1979 se da el caso de la ocupación de la embajada de los Estados Unidos allá en Irán, y fue un desastre prácticamente porque no tenía o no disponía los Estados Unidos de un equipo que pueda rescatar rehenes, y ahí fue donde se le dio más apoyo a este grupo Delta Force y se fue especializando, motivo por lo cual ya en la actualidad ese grupo está integrado por Rangers, está integrado por Boinas Verdes, y esos miembros reciben un entrenamiento especial diferente a todos los demás porque son un equipo antiterrorista. Aparte de eso, son un equipo que cuando operan independientemente y pueden operar en combinación con la CIA, porque es la CIA quien les suministra las informaciones y como para realizar sus actividades como parte de la Navy. Pero son independientes totalmente. Son independientes y no están afiliados o asignados ni al ejército, ni a la armada, pero tampoco a la Fuerza Aérea.
una característica especial que tienen estos soldados, y es el hecho de que su operación, su operatividad es secreta. La misión es la que lo caracteriza, y si son apresados, detenidos en un momento determinado, en el proceso del cumplimiento de una misión, no pueden dar ningún tipo de datos. El Estado se desliga totalmente de ellos. Entonces, ¿qué está pasando después de la extracción? Precisamente esa... algunos dicen una invasión, no es una invasión. Hablamos de una incursión porque el objeto de una invasión es ocupar un espacio terrestre determinado. Es consolidar un espacio geográfico. Esto no fue una invasión por esos fines. Fue simplemente una incursión con una misión específica. Inmediatamente se cumple la misión, se desaparece. Porque no hay necesidad de garantizar, de retener el espacio geográfico, y por eso hablamos de una incursión. Ya en los momentos actuales podríamos establecer que ante la situación que se está dando ya a nivel de justicia, nos vamos a preguntar por qué todavía el aspecto a nivel judicial fue transferido para el 17 de marzo. En este contexto, en la audiencia preliminar, pues Nicolás Maduro, como presunto reo de la justicia norteamericana, estableció su condición, dijo: yo soy presidente de los Estados Unidos, fui secuestrado y soy un prisionero de guerra. Invocó, al decir soy un prisionero de guerra, invoca lo que es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, que contiene lo que son los elementos que van a garantizar los derechos a través del derecho internacional humanitario de un prisionero de guerra. ¿Es en verdad Nicolás Maduro el presidente de Venezuela? Bueno, en su país todavía le tienen esa plaza guardada, pero ¿le interesa al juez que sea un presidente? ¿Cuál es la condición de ser presidente? Que gozan de inmunidad. Pero también dice: fui secuestrado. Debemos recordar que el secuestro es un delito ante los tribunales, ante la Corte Penal Internacional, y que Vladimir Putin, no obstante haber matado tantos ciudadanos, que se le pudo declarar por ello como genocidio, el secuestro a 2.000 niños de allá, de esa zona de Donbass ucraniano, fue lo que le puso la tapa al pomo para que la Corte Penal Internacional pues le atribuyera podríamos decir, atribuyera la conceptualización de genocidio solo por el secuestro. Entonces, es un prisionero de guerra. No se han declarado la guerra oficialmente en el ámbito de la diplomacia, por lo cual se podría eliminar este criterio. Ahora, de derecho no existe, pero de hecho podríamos decir que sí, porque existe un cerco marítimo, un cerco aéreo, y a su vez hubo un bombardeo en un muelle de Venezuela, y luego hubo un ataque. Que no se respondiera, bueno, eso estará a criterio del juez, pero hay un elemento a tomar en cuenta, y es quién es el abogado de Nicolás Maduro. Barry Podlat. Barry Podlat, que es uno de los mejores abogados de los Estados Unidos. Fue quien llevó el caso de Julian Assange. Es un negociante en los tribunales. Tiene 35 años en lo que es el manejo del espacio jurídico y nunca ha perdido un caso. Él va a tratar de negociar en este caso cuál será el estatus, cuál será la situación, cuál será la condición, pero sobre todo, cuál será la decisión final. Va a buscar, a propiciar una negociación con tal de que su cliente, que puede llevar a una condena de cadena perpetua,
eso baje lo más posible. Entonces, ahora mismo, ¿qué está sucediendo en Venezuela con Delcy Rodríguez, la presidenta provisional allá en Venezuela? ¿Qué? ¿Ya Estados Unidos se desentendió de Venezuela? No, todavía. Hay una serie de condiciones que se van a dar por fase, mediante la cual los Estados Unidos ya han llegado a un acuerdo y que sus autoridades, tanto Padrino López como Diosdado Cabello, que aunque estaban renuentes a aceptar ciertas regulaciones por parte de los Estados Unidos, con Marco Rubio a la cabeza, quien es el arquitecto de todo este proceso, ya han bajado la guardia y ya se habla de un acuerdo mediante el cual Estados Unidos va a extraer unos 50 millones de barriles de petróleo para ponerlo, colocarlo en el mercado, y un 50-50. 50 para Estados Unidos, un 50%, y un 50% va para el pueblo de Venezuela. Mediante estas condiciones nosotros podríamos decir que es probable que el pueblo de Venezuela vea en verdad el fruto de los recursos, porque ya no va a haber intermediario. Ya Estados Unidos ha dicho que para vender un barril de petróleo en Venezuela hay que contar con su autorización. Y podemos verlo porque fue detenido hace 2 semanas que se le dio persecución a un buque petrolero que ha cambiado de bandera en varias ocasiones. La última bandera que se puso fue la bandera rusa. Este buque petrolero que fue agarrado por allá por las inmediaciones fue retenido de Reino Unido. Estados Unidos lo incautó con el apoyo del Reino Unido y fue directo allá a los Estados Unidos. Vladimir Putin y las autoridades rusas, por más que han pataleado, ya esa es la decisión. Simplemente Putin está pidiendo, como uno de los barcos de la sombra que manejaban el petróleo de Venezuela camino a Rusia, ya ha pedido tan solo que le garanticen los tripulantes, garanticen la seguridad de los tripulantes. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos estar conscientes de que ante esta situación, ya se nota que Estados Unidos está dando curso a lo que es el corolario Trump, un corolario que es una dependencia de lo que vendría a ser la doctrina Monroe, pero ese corolario Trump que surgió como resultado de lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que da continuidad a su vez a lo que es el corolario Truman al corolario Roosevelt, Teodoro Roosevelt, de 1904. Una continuidad donde Teodoro Roosevelt decía: hay que utilizar los canales de la diplomacia, pero sin dejar de usar el garrote. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Debemos recordar eso y tomar en cuenta que el problema no es Maduro, el problema no es Venezuela, el problema no es el chavismo, el problema son una serie de fuerzas beligerantes en el ámbito de la geoeconomía que se han apoderado de los recursos y de lo que es la soberanía de Venezuela. ¿Quiénes? Ahí está China, que también se le confiscó un petróleo que iba para allá, el petrolero Sofía, pero también está Rusia, que vimos que se le confiscó también un petrolero que salió de allá de Venezuela, pero está Irán con su proxy Hezbollah, que también estaba extrayendo petróleo. Entonces, para aquellos que dicen que a Estados Unidos le interesa y que va a desfarcar el petróleo de Venezuela, la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿y qué estaba haciendo China? ¿Qué estaba haciendo Rusia? ¿Qué estaba haciendo Irán? Pero no solo eso. ¿Pagaba Cuba el petróleo que se le mandaba? No, porque debemos recordar un elemento importante, que en esta incursión nocturna murieron supuestamente 32 cubanos,
Yo digo que fueron más. Particularmente yo entiendo, y en base a ciertas notificaciones que tengo, murieron más de 100 cubanos. Porque un anillo integrado por cubanos, sabiendo que en cualquier momento podía haber una extracción vertical, una incursión nocturna, a través de operaciones aerotransportadas, no van a haber 32 miembros de seguridad de uno de los anillos del presidente Maduro. Y creemos a su vez que Maduro ahora está más seguro que cuando estaba en Venezuela. Porque han salido muchísimas teorías de la conspiración, de que si Maduro se entregaba, que ya los cubanos estaban dispuestos a quitarlo de en medio, porque maneja mucha información. Son postulados, podríamos decir, son teorías de la conspiración que no tienen un soporte. No tienen un soporte académico, técnico, pero sobre todo analítico. Lo que sí podemos estar conscientes es que la realidad de lo que ha sucedido allá en Fuerte Tiuna, allá en Venezuela, todavía no se conoce, porque los datos y las cifras oficiales de muertos no le conviene al chavismo, al madurismo, tirarlo a la realidad. Ahora, con relación a lo que es la oposición, solo vamos a dar 3 elementos en este momento, 3 elementos que son indispensables conocer para saber qué es lo que viene en el futuro. Se han diseñado 3 fases operativas para ir llevando a cabo un proceso de mediación con las autoridades actuales en Venezuela. La primera fase, que es una fase de estabilización, que es lo que se ha hecho, una fase de estabilización. Pero con esa primera fase de estabilización se busca garantizar lo que son los recursos energéticos de Venezuela, clarificando lo que es PDVSA, quién debe estar al control de PDVSA, pero sobre todo determinando quién tiene el poder en el proceso de toma de decisiones. Que los Estados Unidos ya lo han anunciado, que tienen el control, el poder de lo que son las decisiones en Venezuela. Pero hay un segundo proceso y de ahí en esa primera instancia, estabilización, es donde se establece los 50 millones de barriles de petróleo, para que estén claros en esto. Pero hay un proceso de recuperación. En esa fase de recuperación se va a establecer y se va a abrir el mercado del petróleo para aquellas compañías que quieran establecerse y que se les garantice una justa participación en lo que es la explotación del petróleo allá en Venezuela. Estados Unidos garantiza eso, es responsable. En ese proceso de recuperación también se está hablando sobre lo que es soltar los presos políticos y dar la amnistía a otros presos. Es un proceso precisamente que podríamos decir se va a tomar tiempo, porque la recuperación del mercado petrolero se da entre la primera y la segunda fase. Y por último, despedir, poder libertar a lo que son los presos políticos y amnistía para algunos. Pero la tercera y última fase es la fase, podríamos decir, que requiere de más tiempo, que es la tercera fase de transición. ¿Y qué será la fase de transición? Todavía no se ha hablado sobre cuáles serán los temas, los puntos a tratar en esta fase de transición. Pero en esa fase de transición nos imaginamos que viene un proceso electoral donde quizás la oposición presidida por María Corina Machado entiende que van a recibir el poder de una manera sumisa, porque ahí hay otra historia que contar y se la vamos a reservar para una próxima oportunidad. De esta manera nosotros nos vamos a despedir y le vamos a dejar esta cuestionante. ¿Qué usted entiende que va a ocurrir en esta fase de transición en lo que es ese proceso de finalización donde los Estados Unidos podrían entregar o realizar un cambio de mando allá en Venezuela? Déjenos sus comentarios y dele a la campanita.
Feliz resto del día para todos. Que Dios le bendiga.